determinado tema tenemos un recelo político, ¿no? Y viceversa. Pero cuando de lo que se trata ya son de las personas que tienen el expertise de saber cómo se hace una tramitología y se destraba al interior de la administración pública, y además tienen acceso a la televisión, tienen además versación, explican, etcétera. Entonces, la profesión, podríamos decir, o el oficio de hacer gestión de intereses se termina desprestigiando porque se envuelven en justamente el interés que tienen algunos de poder medrar alrededor de una determinada obra. Que obviamente nadie va a proponer pues que se hagan obras que sean elefantes blancos, que de hecho también se hacen, ¿no? Estamos haciendo varios elefantes blancos. No, obras que la gente quiere y de ahí se medra. Entonces, no es que la gestión de intereses esté tan mal legislada o tan bien legislada, sino que más bien la actuación de la mayoría de las personas que hacen gestión de intereses se presta, cuando después viene el tema de la información que viene de Brasil, se presta a considerar que son los que impulsaron de una manera más decidida ese tipo de obras, ¿no? Entonces hay un poco como que el desenvolvimiento del campo de acción de las personas que hacen gestión de intereses está siempre en la frontera entre lo legal y lo ilegal, y eso ha ido digamos, siendo considerado como un ejemplo muy preciso en toda la presencia de todas las empresas brasileñas en nuestro país, con casi ninguna excepción, porque prácticamente todas hicieron exactamente el mismo esquema de pagar y pagar a funcionarios públicos por obras que al parecer no eran tan necesarias que estuvieran supeditadas a un esquema de pago. Señora Blume. Reitero que según la Ley de Gestión de Intereses, esta es una actividad lícita, es una ley dada por el Congreso. Yo creo que la corrupción es otra cosa. Yo creo que la corrupción existe con Ley de Gestión de Intereses, sin Ley de Gestión de Intereses y en cualquier campo. Estoy absolutamente de acuerdo, por su intermedio con el congresista Mulder Bedoya, que acá lo que hay que erradicar son las malas prácticas de coima y los beneficios personales de aquellos que se enriquecen a costa del Estado. Gracias. Ahora, finalmente, Presidenta, sobre un ángulo distinto. Hay todo un debate sobre el decreto de urgencia 003 que tiene que ver sobre la intervención del Estado peruano de las acciones y de los intereses de las empresas brasileñas. Usted ha tenido una posición pública en el sentido de decir que a las empresas, algo así como que no hay que tocarlas, ¿no? Hay que dejar que sigan trabajando y que sigan produciendo. ¿Esto, digamos, es un convencimiento de carácter profesional o hay todavía ahí alguna suerte de búsqueda de influencia por parte de Odebrecht específicamente, que es la empresa más cuestionada? Porque la venta que está haciendo Odebrecht, según se ha denunciado aquí en esta comisión, Presidenta, por parte de las procuradurías, estaría llevando a que el dinero se lo estén llevando o lo estén disfrazando y que después la reparación civil sea inexistente. Y aquí ha habido artículos publicados por la doctora Blume en las que señala, por ejemplo, ¿se puede salvar a Odebrecht? Y su respuesta es casi afirmativa. Si nos puede dar un poco más de luces alrededor de este esquema, por favor. Señora Blume. Por su intermedio, señora congresista. Doctor Mulder, y le hablo como abogado. Si a mí me hubieran dado la oportunidad de opinar en el decreto de urgencia 003, yo hubiera dicho que hicieran un esquema absolutamente distinto. Yo hubiera dicho que a esas empresas había que votar a todo su personal y poner interventores. Y dejar que las empresas siguiesen funcionando con interventores del Estado, puestos por el Estado, para que pudiera seguir con la cadena de pagos y seguir construyendo las obras que tenían que construir. Yo no hubiera hecho lo que se ha hecho ahora. Esa es mi opinión personal, esa es la opinión que yo he expuesto y creo que sería mucho más limpio para el Estado peruano, porque acá no estamos hablando solamente de Odebrecht. Por mí, congresista a través de la presidenta, Odebrecht hace tiempo que no debería trabajar en este país. Yo soy una de las personas, y lo conoce todo el mundo, que he criticado a Odebrecht desde hace 20 años por lo menos. Y yo los hubiera sacado y hubiera puesto interventores en las empresas. Ese hubiera sido mi esquema y eso es lo que yo he dicho. Yo no hubiera hecho lo que se ha hecho ahora, porque lo que se ha hecho es se ha dejado montones de familias sin trabajo,
no solamente directa, sino de manera indirecta. Usted sabe perfectamente, como sé yo y sabemos todos, que las personas que eran proveedores de Odebrecht en este momento están siendo ejecutados por los bancos por las cosas que ellos compraron a fin de proveer a los distintos proyectos de Odebrecht. Yo les hubiera puesto interventores. Ese es un esquema que el Ejecutivo no usó porque no le pareció, ¿no? Pero quizá, si ustedes que pueden legislar, en vez de consagrar el decreto de urgencia 003, porque me imagino que ya pasó por el Congreso y ya lo ratificaron, que ustedes han tenido toda la posibilidad de variarlo, quizá ustedes hubieran podido alcanzar un esquema en el cual se lleve adelante lo mismo, que es votar a los corruptos, pero proteger a la empresa. Ahora, ¿qué hay de las empresas que no se mencionan? JJ Camet, por ejemplo, que hasta ahora no ha reconocido absolutamente nada, a pesar de que ha tenido imputaciones directas. Nadie la cuestiona en el sentido de que pueda volverse a presentar a otras licitaciones, que está de hecho, incluso ha obtenido adjudicaciones nuevas después de todo el escándalo. ¿Esas empresas no deberían ser intervenidas también? JJ Camet, Grañe Montero, ICCCGSA, ¿no? Ingenieros, contratistas generales, sociedad anónima. ¿No deberían estar intervenidas también esas empresas? Es solamente una opinión profesional a que si desea no hacerla, no está liberada de eso, porque no es un tema fáctico que le estoy preguntando. Pero si nos ponemos en un esquema en el que el Estado debe ser preservado, ¿qué cosa es lo que hacemos frente a las empresas nacionales que no tienen oportunidad de irse afuera? Como Odebrecht vende todo y se va, y después como los traes de Brasil, pero los que son peruanos, ¿qué pasa con ellos? Señora Blume. Por su intermedio, señora congresista, doctor Mulder. Le vuelvo a decir doctor Mulder porque ya hablamos del plano legal. Odebrecht ha reconocido que es culpable. Entonces, como usted bien sabe, cuando una persona jurídica o natural reconoce su culpabilidad, no hay nada más que decir. ¿Cómo es? Confesión de parte, declaración de prueba, relevo de prueba. Entonces, tenemos a un Odebrecht que ha dicho soy culpable. Por lo tanto, ese Odebrecht tiene que ser intervenido, a mi juicio, ¿no? Digamos, acá el decreto supremo 003 ha decidido, el decreto de urgencia ha decidido hacer otra cosa. Pero las otras empresas han dicho, yo no soy culpable. ¿Cómo podría usted, que cree en la presunción de inocencia, ¿no? Culpar antes de un procedimiento judicial a una empresa? Muchas gracias. Presidenta la congresista Karina Beteta. Congresista Beteta. Gracias, presidenta, por su intermedio. Habiendo escuchado su opinión respecto del decreto de urgencia el 003, bueno, el Congreso todavía no lo ha convalidado, por ello hay un proyecto de ley, el 1410 de mi autoría, que estamos buscando corregir lo que el Ejecutivo no ha encontrado, y para nosotros, evidentemente, cuando vino la ex ministra de Justicia en esta comisión, justamente con el congresista García Belaúnde cuestionamos, ¿no? Porque al parecer es un decreto que busca proteger a ciertos grupos económicos. He escuchado atentamente cuando usted señala y dice, sí, efectivamente, a través de este decreto de urgencia, sí, pues da el alcance solamente a Odebrecht, porque Odebrecht ha reconocido que es una empresa coimera. Y por ende, debemos de entender también que, ¿por qué solo sancionar, en su opinión profesional, como usted dice, por qué solo tendríamos que sancionar a la empresa que ha reconocido haber coimeado? De hecho, entonces, con esto se busca es de que las demás empresas que, habiendo sido parte de esta corruptela, como han sido las empresas asociadas, Grañe Montero, las demás empresas nacionales, JJ Camet, ICSA y todos los demás, entonces es mejor decirle, ¿sabes qué? No digas que has sido coimera, porque si tú lo dices que eres coimera, simplemente te aplico el decreto de urgencia, el 003. Entonces, bajo esa premisa, vamos a seguir protegiendo a quienes también serían parte de esta corruptela, porque es poco creíble, ¿no?, que Odebrecht haya sido pues tan torpe y tonto, solos, asumir el pago de las coimas y las consorciadas, no haber tenido conocimiento, pero sí cobraban el 100% de las utilidades que le correspondían. Eso es poco creíble, ¿no? Entonces, ante ello, ¿usted considera que está bien que las empresas
que han sido consorciadas con Odebrecht no digan nada para que no estén incluidas en el decreto de urgencia 003? Señora Blume. Por su intermedio, señora presidenta, doctora Beteta, porque usted también es abogada. Sí, yo sé, en realidad todos los que estamos en esta mesa somos abogados. Sin embargo, le pediría... yo pensé que usted no era abogada, disculpe. Todos somos abogados. Bueno, entonces no le vuelvo a decir. Le pediría que en todo no se caso preocupe, se refiera a nosotros era como una gracia. Sí, gracias. Ya. Es congresista Beteta. Existe la presunción de inocencia. Usted puede pensar que Graña Montero, ICSA y CAMET son empresas corruptas, pero hasta que una corte no lo define así, no hay nada que se pueda hacer. Yo creo que el caso de Odebrecht es distinto porque ellos han declarado su culpabilidad y por lo tanto son culpables, ¿no? Pero las otras empresas han dicho que no son culpables. Entonces habrá que pasar por un procedimiento judicial porque además, por más voluntad que tenga esta comisión y por más trabajo que haga esta comisión, lo que ustedes hacen son unas recomendaciones que luego van, en su caso, al Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que finalmente, en unos años, porque como sabemos acá se demora, dirá si fueron o no fueron corruptos y coimeros, y en ese caso les caerá todo el peso de la ley. Pero antes, desafortunadamente, no podemos hacer otra cosa. Congresista Mulder. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidenta, hay una declaración de la señora Blume que dice que le gusta la política y el poder en la agencia andina. Lo declaró hace algún tiempo atrás. Quizás por eso le gusta estar cerca del poder, ¿o no? Porque ha hablado de 20 años en el sector público. La pregunta es, ¿cuántos años en el sector privado? Por su intermedio, presidenta, la diferencia, pues, congresista. ¿Quiere que diga mi edad? No. La diferencia. Yo he trabajado, como usted lo sabe bien, desde que salí de la universidad en el sector público hasta el día que asumió el presidente García, con un periodo intermedio de 9 meses, que trabajé en el estudio Chacopar. Pero, presidenta, la señora Blume, 20 años trabajando para el Estado y los años siguientes o anteriores o intermedios trabajando para la actividad privada, para empresas, asesorando, trabajando directamente en empresas que hacían negocios con el Estado. Y ahora la señora Blume tiene un proceso penal, una denuncia. O ha ido a declarar a la Fiscalía, o no tiene ningún tipo de proceso abierto en este momento. ¿Como testigo? ¿No ha sido llamada como testigo? Señora Blume. Muchas gracias, presidenta. No tengo ningún procedimiento ni he tenido nunca un procedimiento penal abierto. Soy testigo por esta misma reunión a la cual no asistí y a la cual les he demostrado esta mañana con pruebas de que no asistí. Entonces, este proceso se inicia con un acta, con un error que usted, congresista García Belaúnde, que además ha trabajado en Palacio de Gobierno, sabe perfectamente que a veces hay errores. Yo les he demostrado con pruebas fehacientes que yo no asistí a esa reunión. Y sí, hasta el día de hoy, después de 20 años de trabajar en el gobierno, nunca he tenido un procedimiento judicial. Muchas gracias. Congresista García Bien. Belaúnde. Bien. Yo pensé que había sido citada como testigo. Perdón, he sido citada como testigo, Sí. pero no como inculpada. No, de acuerdo. Yo estaba Y por una preguntando- reunión que no existió. Ya. Pero acá presidenta, en una encuesta que sale en Semana Económica, dice Cecilia Blume se mantiene como la gestora de intereses más poderosa, dice. Y entonces vemos la encuesta, dice el peruanos ¿quiénes son los peruanos con mayor influencia
En la gestión de intereses, Cecilia Blume, la número 1, con 63%. Luego Susana de la Puente, 37%, Freddy Chirinos, 15%, Martín Pérez, Jorge el Castillo. Acá también está Jorge el Castillo. Yo no quiero ofender al señor Mulder, por si acaso, pero en fin, estoy leyendo lo que está acá. Jorge Muñiz y Patricia Tuyet, que era socia o parte del team, como dice ella, de Cecilia Blume. Entonces, esta gestión de intereses, sus 20 años en el gobierno, en varios gobiernos, le han sido útiles para ser asesor de empresas, para ser consultor de empresas que hacen negocios con el Estado, porque no son empresas que hacen negocios solas, sino siempre con alguna vinculación con el Estado. ¿Ha sido eso importante o no? Señora Blume. Por su intermedio, señora presidenta. Congresista García Belaúnde, yo tengo clientes que tienen ninguna relación con el Estado ni con ninguna dependencia pública. Y también tengo clientes que tienen, obviamente, relaciones con el Estado y con dependencias públicas. Definitivamente, mi experiencia dentro del Estado me sirve, y me sirve mucho. Me sirve porque sé exactamente cuál es la ruta que tiene que seguir una persona que quiere acceder a una petición siempre legal y siempre donde el Estado no se encuentra perjudicado. Y también me sirve mucho mi experiencia para trabajar defendiendo o asesorando a empresarios que tienen relaciones con otros empresarios que no tienen nada que ver con el Estado. Así como cualquier abogado de cualquier estudio donde tienen clientes privados y clientes públicos. No hay ninguna diferencia en mi labor. Yo lo digo esto porque, por ejemplo, en el caso de Azteca Comunicaciones, del Grupo Salinas, las gestiones del estudio Blume y Castilla fueron importantes, se hicieron unas adendas, hubo un compromiso, y todo eso fue durante la época que era ministro Castilla, el hermano de la socia. Entonces, hubo influencia allí de la señora Castilla, de la señora Blume, para poder obtener, digamos, esta concesión, este contrato con el Estado de Azteca, que ofreció a Suma Alzada un contrato de construcción de una red dorsal por $350 millones y parece que solamente ha invertido 200. ¿Qué relación hay ahí? O sea, ¿hubo ahí una gestión de intereses o influencia o amistad? ¿Qué cosa hubo acá en la concesión de esta red que se entregó a un solo postor? Señora Blume. Muchísimas gracias, congresista Bartra. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, cuando se me invitó acá, se me hizo 4 preguntas. Las 4 preguntas yo las he contestado y las he reiterado. Perdón que la interrumpa. No se le han hecho 4 preguntas. Se han señalado 4 temas alrededor de los cuales iban a girar las preguntas, indicando al final que cualquier tema relacionado con los temas que nosotros, o cualquier situación relacionada con los temas que investigamos puede ser incluido. ¿Y cuál es, y qué tiene que ver Azteca? Eso es natural. El congresista imagino que tiene una ruta hacia dónde llegar con la pregunta que está haciendo. En todo caso, estoy segura que él va a aterrizar en una pregunta que tiene que ver con los temas que investigamos, que son todos los casos de coimas, dádivas que se hayan dado en el marco de las empresas brasileras y o sus consorciadas peruanas desde el año 2005 a la fecha. Presidenta, dígame usted cuál es la ruta. A ver, eso es algo que el congresista que está en el uso de la palabra determinará. Él tiene libertad para poder formular sus preguntas. Presidenta, si la señora Blume no quiere contestar, no lo hace. Yo no la voy a forzar de ninguna manera respetuosamente a nada, absolutamente a nada. Yo lo que quería era establecer un poco los contactos del Estado, de la señora Blume, con el Estado y los resultados de este contacto a través de contratos obtenidos con el Estado y concesiones. Eso es lo que trato de demostrar. Ahora, acá se dice, por ejemplo, que el BIC Consultores, CB Consultores, que es Castilla y Blume, Cecilia Blume,
cobraron $100.000 por gestiones a Azteca y cobraban $10.000 mensuales a Azteca. Entonces, bueno, esto es parte de una manera de trabajar, de hacer gestiones, de representar a empresas para obtener contratos con el Estado. Entonces, simplemente quería saber si esto era cierto y, en todo caso, si la señora Blume desea no contestar, que no lo haga. Yo no le pido absolutamente nada, simplemente lo dejamos como un comentario. Señora Blume. Por su intermedio, Presidenta, primero para explicarle a usted que la empresa Azteca Comunicaciones no tiene nada que ver en las 4 preguntas que me han hecho. Es una empresa mexicana del Grupo Salinas que no tiene nada que ver con nada de lo que esta comisión investiga. Entonces, el señor García Belaúnde, el congresista García Belaúnde, no tiene ninguna ruta que tenga que ver con Azteca. Pero le voy a contestar. Le voy a contestar, congresista, porque lo peor para mí sería que ustedes se queden con la duda. La empresa Azteca Comunicaciones ganó una concesión del Estado peruano cuando yo no tenía nada que ver ni los conocía. Mi socia, Carolina Castilla, tampoco los conocía. Su hermano creo que ni siquiera era ministro y la ganó en un concurso público internacional. Y es una de las pocas, si no la única concesión peruana que se ha terminado en el momento sin pedir una prórroga de operación comercial y donde se han invertido hasta el último centavo que se ofreció. Y tiene el Estado peruano una red dorsal que ojalá la usaran para comunicar los pueblos del Perú. Yo no tengo nada que ver, en este momento los asesoro. He ido una vez con ellos a presentar el proyecto, a enseñar el proyecto y las bondades del proyecto, a ver si dentro del Estado peruano hay alguien que los usa. Más bien, mi relación entre Azteca es con empresas del sector privado con las que ellos compran, por ejemplo, energía eléctrica. En eso los apoyo yo, en ir a las empresas eléctricas a hablar junto con ellos para que las condiciones en las cuales funcione la red dorsal sean mejores. Eso para que lo tengan bien claro y lo pongan en el récord. Me ha hecho una pregunta que no tiene nada que ver con la citación y, como usted sabe perfectamente, en el caso del presidente García y del presidente Toledo y el caso de Tineo, acá en estas comisiones se tiene que guardar el debido proceso parlamentario. Y no es debido proceso parlamentario que se me hagan preguntas en las cuales no tienen nada que ver con la invitación que me ha hecho la señora Bartra. Bien, si conoce la señora Blume al señor Víctor Parra Fuente, por ejemplo. Sí, no sé quién es, a través de la presidencia no sé quién es. Ya. Porque es el director de la Dirección de Asesoría Jurídica del señor Castilla, casualmente. Y luego del señor Paredes, del MTC. Y este señor, Víctor Parra Fuente, fue nada menos que el presidente de la Fundación Unido del Perú, que le entregó graciosamente la fundación al grupo Orellana. Entonces, había que buscar en todo caso las vinculaciones. Pero, en fin, acepto las respuestas, aunque no estoy muy convencido por ellas, pero las acepto. Finalmente, Presidenta, la señora Blume representa a Brookfield, la empresa que ha comprado la participación de Odebrecht y en las rutas de Lima, y que quiere comprar también la participación de Odebrecht en Olmos y en fin, no sé si en la central hidroeléctrica de Chacra, etcétera. Señora Blume. Por su intermedio, señora presidenta, le recuerdo al congresista García Belaúnde que yo estoy acá bajo juramento. Y bajo juramento le digo a usted que no sé quién es el señor Víctor Parra Fuentes. Y le pido que no dude de mis respuestas. Nosotros, la empresa Brookfield, que es un fondo de inversión canadiense, me contrató a mí durante 8 meses para verles unos temas regulatorios que no tienen nada que ver con la transferencia de ninguna acción de Odebrecht, ni ninguna acción de Rutas de Lima, ni nada que tenga que ver con transferencia de acciones. Me contrató para materias regulatorias de su contrato con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Congresista García Belaúnde, una interrupción. Congresista Beteta.
Gracias, Presidenta. Con todo el respeto de la invitada, en este caso la señora Blume, creo no es pertinente que la señora pueda decir que como está bajo juramento no permite que algunas respuestas pueda quedar en duda. Eso ya lo toman los congresistas si dudan o no de la respuesta. Eso no nos pueden impedir a nosotros a tomarlos como cierto o tomarlos como que no sean ciertos lo que están señalando. Eso ya queda a evaluación y a criterio en su momento que podamos evaluar y debatir el informe que se presentará al Pleno del Congreso. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, ¿le puedo contestar? ¿Algún comentario? Sí. La congresista Karina Beteta, creo que no me he dejado explicar. Si usted viene acá a esta reunión y jura frente a un crucifijo, como lo he hecho yo esta mañana, yo no podría decirle a nadie que usted está mintiendo. Congresista García Belaunde. Presidente, sí, claro que sí. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Para también recordarle a la señora Blume, lo propio, no es comparación, pero quería decir, el señor Barata, cuando vino a esta comisión, cuando presidía el congresista Pari, también bajo juramento dijo que su empresa ganaba las licitaciones de manera limpias y transparentes y luego salió reconociendo que su empresa coimeaba. Entonces, por eso es la información y el contraste que se hace en esta comisión seguramente determinarán que los citados en esta comisión lo que dicen están en la parte correcta o no. Es simplemente a eso iba mi comentario, que no podían pedirnos que nosotros no podamos dudar o no dudar de lo que puedan señalar. Gracias. Por su intermedio, Presidenta, Señora Blume. congresista Beteta, ¿a usted le gustaría que la comparen con Jorge Barata? Es todo lo que tengo que decirle. Sí, bueno, sí, es un comentario que no es pertinente en realidad porque no estamos comparando personas. Acá nosotros no hablamos de personas. Está hablamos comparándome. Señora, por favor, estoy en el uso de la palabra y no se lo he dado todavía. Estamos hablando de hechos. Nosotros acá describimos hechos y son los hechos lo que se están estableciendo como comparaciones en el sentido de cómo la comisión finalmente toma los testimonios de los invitados que concurren acá. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Yo en ningún momento la he comparado con Barata, no he dicho que si la señora Blume es igual o parecido a Barata. Lo único que he manifestado es que recordar que en esta comisión el señor Barata también bajo juramento habría señalado que la empresa Odebrecht ganaba las licitaciones de manera transparentes porque en ese entonces se vendía como que eran las mejores empresas, ¿no? Entonces, por ello yo lo que habría señalado a su intervención cuando usted le dijo al congresista García Belaunde que él no podía dudar de sus respuestas. Eso me parece impertinente que usted podría señalar en esta comisión, ya que, vuelvo a señalar, es un criterio que puedan adoptar los colegas congresistas de manera libre las respuestas que brindan, si lo toman como ciertas o lo toman como dudas. Simplemente eso fue mi comentario, señora Presidenta, gracias. No está en debate el tema que yo habría señalado y había hecho hincapié, el por qué manifestaba que no nos pueden exigir que no se dude de alguna respuesta. Gracias, congresista Beteta. Congresista García Belaunde. Presidenta, yo quiero precisar lo siguiente, que quizás la señora Blume no haya reparado en esto. El señor Castilla deja el ministerio en julio del 2014. En diciembre del 13 se firma la concesión a Azteca, bajo las gestiones de Blume y Castilla. Entonces, el señor Castilla era ministro cuando su hermana representaba a Azteca con la señora Blume y firmaron un contrato por $350 millones. O sea, eso es una cosa real. Estoy hablando de las cifras, no estoy acusando de nada, simplemente de las cifras. Ahora bien, yo quisiera hacer otra pregunta, Presidenta. Sí. Señora Blume. Nosotros no hemos representado a Azteca cuando firmó el contrato con el Estado peruano. Estoy sacando ahorita las fechas de mi contrato para decírsela porque no las traje, porque no era materia de la reunión, pero cuando ellos se adjudican el contrato, nosotros no representábamos a Azteca. Déjeme ver, por favor, y le voy a decir ahorita las fechas de mi contrato. Muchas gracias.
Congresista García Belaúnde. Sí, lo había bueno, formulado pero su en todo caso pregunta. después también hubo adendas que se firmaron, etcétera, ¿no? Y hubo Disculpe. honorarios que se cobraron y fueron ninguna $10.000, $100.000. Disculpe, congresista. Señora Blume, que termine Sí. de formular su pregunta. Porque Según ni la siquiera ha información, formulado la pregunta. sí, según la Congresista información se García cobró Belaúnde. $100.000 por las gestiones y luego $10.000 mensuales durante X meses. Entonces, no sé si la señora Blume recuerda esto. Pero en todo caso la pregunta es la siguiente, Presidenta. Si New Link, que es la empresa de la señora Blume también, referente a lo que ha declarado ya esta mañana, manejaba la imagen de la CAF, porque ella ha dicho que la CAF hizo un informe para la interoceánica, etcétera. Entonces yo quisiera saber si ella hizo algún manejo de imagen de la CAF.